Arranquemos entonces repasando los puntos 6, 7 y 8 del trabajo de presión y temperatura. Vamos con el punto 6. En el punto 6 les dice a cuántas atmósferas equivalen 5065 hectopascales. O sea, me da 5065 hectopascales. Me da una presión en hectopascales y yo lo quiero en atmósferas. ¿Sí? Si ustedes leyeron la página 43 del libro, les dice que una atmósfera equivale a 1013,25 hectopascales. Nosotros para hacer la cuenta y hacerla más fácil, vamos a tomar 1013, ¿sí? Si quieren tomar 1013,25 lo pueden hacer. La diferencia es mínima. Pero vamos a tomar, para hacer más fácil la cuenta, 1013. Entonces, yo sé que yo tengo que pasar de hectopascales a atmósferas. Y voy a usar una regla de 3. Yo sé que una atmósfera son 1013 hectopascales. Pero yo en realidad no tengo 1013 hectopascales, tengo 5065. Entonces, debajo de donde dice hectopascales, voy a poner lo que yo tengo. 5065 hectopascales. Y lo que yo tengo que averiguar, le voy a poner, donde yo tengo que averiguar, le voy a poner 3. En toda regla de 3, yo multiplico, me fijo si quiso entrar alguien porque no tengo control de si entra alguien acá, ¿sí? Aguanten un segundo. Bien. El problema de esta aplicación es que no me da un mensajito de que alguien quiere en la pantalla blanca. Tengo que volver a la pantalla principal. ¿Sí? Ahí está. Continuemos entonces. Toda la diagonal que tiene dato la voy a multiplicar. Y el numerito que me queda lo voy a dividir. Es decir, que yo voy a hacer, para hallar mi presión, voy a hacer 5065 hectopascales por una atmósfera, todo dividido, 1013 hectopascales. Voy a simplificar las unidades que están repetidas. Yo tengo acá hectopascales arriba, hectopascales abajo. Simplifico. Es decir, que la única unidad que me quedó es atmósfera. Y lo que voy a hacer es 5065 por 1. Hay 1013. Esperen. Tengo un problema con la aplicación Goma, que me quedó debajo. A ver si me deja ocultar. Ahí está. Me quedó debajo del 1013. Y esa cuentita, si agarramos la calculadora,
nos va a dar 5. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Bien, borro y hago el otro. No se preocupen que después yo les paso el video y lo copian de ahí, ¿sí? El punto 7 dice a cuántos milímetros de mercurio equivalen 0,75 atmósferas. O sea, yo tengo una presión en 0,75 atmósferas y lo quiero en milímetros de mercurio. También en la página 43 ustedes vieron que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Entonces, de nuevo voy a hacer una regla de 3, ¿sí? Una atmósfera, 760 milímetros de mercurio. En realidad tengo 0,75. De nuevo, la diagonal que tiene datos es la que se multiplica. Y se divide por el dato que quedó solo. Vamos a cancelar las unidades que están una arriba y una abajo. Y voy a hacer esta cuenta. En este caso, 0,75 por 760, hacen la cuenta con la calculadora y nos da 570 milímetros de mercurio. Sí. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Sí, profe. Bárbaro. Sí. Borro. Sí, estamos en clases. Pasamos entonces a los de temperatura. Sí. Ustedes vieron que también en la temperatura yo voy a tomar la parte entera, ¿sí? Los 273 para grados Kelvin. Es decir, yo les puse que si yo tengo... Uy, en realidad, si yo tengo una temperatura en grados centígrados y la quiero pasar a Kelvin, lo que voy a hacer es Sumar. exactamente sumar a esa temperatura en grados centígrados, le voy a sumar 273 y me va a dar una temperatura, pero ahora en Kelvin. Si yo tengo la temperatura en Kelvin y la quiero pasar a grados centígrados, esa temperatura en Kelvin le voy a restar los 273 y me va a dar la temperatura en grados centígrados. Entonces, para el punto A, donde yo tengo 4 grados centígrados y lo quiero pasar a Kelvin, lo que tengo que hacer es hacer 4 más 2. Ay, ya. Qué letra fea. 4 más 273 y me va a dar 277. perfecto.
Si yo hago el B, que tengo 310 Kelvin y lo quiero pasar a grados centígrados, voy a restar ahora. Esto me va a dar 27. 37 grados centígrados. ¡Ah! ¿Qué pasó? No, puse 27, yo me quiero matar. Bueno. Está 37, ¿no? Sí. ¿Se escuchan los gritos de mi hija de fondo? Sí. Más o menos. Para mí no. Sí, profe. Se escucha todo el eco. Está arriba llorando. Bueno, sigamos. Escucho. Sí, se escucha, se escucha. Bien, entonces acá hacemos 25 más 2, 73. Me va a dar 298. 98 Kelvin. 298,15. Y el de 268 Kelvin a grados centígrados. Voy a tener que hacer, ojo acá, tengo que hacer 268 menos 273 y este les va a dar una temperatura Menos 5. negativa. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió? Sí. Sí. ¿Por qué Sí, esto profe. de cambiar de unidades? ¿Por qué es tan importante de cambiar unidades? Porque tienen distinto valor. Primero porque hay distintas escalas y hay que conocerlas a todas, ¿sí? Básicamente, esa es una razón muy importante. Pero hay una más importante todavía, que es la que, porque yo quiero que sepan, de todas las escalas, en realidad hay más escalas, hay una escala más de temperatura que no se las di. Pero a mí la que me interesa es grados Celsius, porque nosotros medimos la temperatura en grados Celsius, y grados Kelvin, porque cuando trabajemos con gases, que es el tema que sigue, que se publicó hoy, para trabajar con gases y hacer las cuentas de las ecuaciones de los gases, la temperatura tiene que estar en grados Kelvin. Y no es un capricho. Ahora les adelanto algo, ¿sí? Permítanme borrar. Bien. Hay un temita con los gases. Yo les voy a mostrar voy a empezar en distinto orden, ¿sí? En el apunte teórico, en el libro, cuando empezamos las leyes de los gases, ¿sí? Me voy a poner el lápiz, ¿sí? Entonces, hay 3 parámetros que yo tengo que fijarme, que afectan a los gases. ¿Se acuerdan que el gas tenía sus partículas que estaban en constante movimiento, que si yo no los tengo encerrados en un recipiente tiende a escaparse, ¿sí? Y cuando lo encierro, como quiere escaparse del recipiente, hace presión, ese choque constante de las partículas con las paredes del recipiente ejercen una presión, ¿sí? Entonces, yo tengo que tener en cuenta la presión. Perdón, Sí. La temperatura. Y el volumen. Exactamente. Y el volumen. Entonces, la presión
Si está en atmósferas, si está en milímetros de mercurio, si está en hectopascales, no me interesa. O sea, me puedo hacer la cuenta igual. El volumen, si está en litros, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos, mililitros, tampoco me causa problema. Pero la temperatura, sí o sí, tiene que estar en grados Kelvin. ¿Y por qué se da esto? Porque la ecuación general de los gases, la general, habla de presión por volumen sobre temperatura. Y analicemos eso. ¿Puede ser 0 grados? 0 grados es una temperatura válida. Sí. Sí, profe. Sí, es una temperatura válida. Ahora, yo, ¿puedo dividir por 0? No. No. Exacto. Por ese pequeño problema, ¿sí? Ese es uno de los pequeños problemas cuales yo tengo terminantemente prohibido trabajar en gases con grados Celsius, porque 0 grados es una temperatura válida en Celsius, ¿sí? Pero no me va a permitir hacer esta cuenta, me va a generar un conflicto. Además, la temperatura Celsius, si ustedes estuvieron leyendo, es una escala de temperaturas que se usa teniendo en cuenta ¿qué cosa? ¿Alguien estuvo leyendo de eso? ¿O vio algo? ¿O se acuerda del año pasado? Los 0 grados Celsius, ¿con qué coinciden? ¿Qué conocen ustedes que se solidifica a los 0 grados? Menos 0, menos. Hay algo que a los 0 grados se pasa de estado líquido a estado sólido. Y abunda mucho en nuestro El planeta. agua. ¿Cómo? El agua. El agua, bien. La escala de Celsius es una escala que compara las temperaturas teniendo en cuenta la temperatura de fusión y de evaporación del agua, ¿sí? Toma como referencia el punto de fusión y evaporación del agua. Por eso es una escala, por eso coincide el 0 grados con el punto de fusión del agua. En cambio, la escala Kelvin es una escala que está relacionada con esa velocidad que se mueven las partículas en el estado gaseoso, ¿sí? La velocidad de movimiento de las partículas. El cero absoluto, el 0 grado Kelvin, sería cuando las partículas ya no pueden hacer ningún tipo de movimiento, ni siquiera vibrar en el lugar. ¿Sí? Entonces, en química y en física vamos a usar, o toda la comunidad científica, cuando trabaja con temperatura, va a trabajar con grados Kelvin. ¿Se entendió? ¿Por qué es tan importante? Sí, profe. Sí. Yo empecé por la ecuación general de los gases, ¿sí? Si yo dice que para todo gas, su presión por volumen dividido la temperatura me da una constante. Esto quiere decir que si yo a un gas le modifico alguna de las variables, va a modificar al resto, pero siempre la división, esta cuenta va a ser constante. Entonces, si yo tengo un estado inicial, un gas a una presión, a un volumen y a una temperatura, si modifico alguna de ellas,
voy a tener un estado final con otra presión, otro volumen y otra temperatura, pero siempre esta cuenta me va a dar lo mismo. ¿Sí? Hay científicos, mejor dicho, científicos, que se dedicaron a estudiar qué iba pasando con cada una de estas variables en determinadas condiciones. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, dijeron, bueno, dejemos la temperatura constante. Estamos hablando siempre, se entiende, de gases encerrados, ¿sí? En un recipiente donde no pueden escaparse. Por ejemplo, dentro de un globo, dentro de un frasco, ¿sí? Porque si está libre, no vale nada esto, porque se va. No tenemos gas para estudiar. Entonces, hay algunos científicos, un grupo de científicos se dedicó a estudiar a ver qué pasaba si, por ejemplo, dejaban la temperatura constante, ¿sí? No cambiaban la temperatura. ¿Sí? Temperatura la dejaban constante, sin cambios de temperatura. Entonces empezaron a ver la relación que había entre el tiempo constante y la temperatura, la relación que había entre la presión y el volumen. Y llegaron a la conclusión que la relación entre la presión y el volumen se mantenía constante, también me daba un valor fijo. Es decir, yo tenía un estado inicial y mantenía constante la temperatura. Si yo cambiaba la presión, iba a tener una nueva presión y un nuevo volumen. Pero esa cuenta, esa multiplicación entre el nuevo estado, era el mismo valor que el anterior. Siempre me da una constante. Y los científicos que se dedicaron a escribir esto o a estudiar esto, y esta ley que lleva su nombre, es la ley de Boyle y Mariotte. Abajo. Profe, de la nueva tarea que vos mandaste, yo no tengo el libro. ¿De a dónde lo puedo sacar? Yo les mandé de la nueva tarea que les mandé. Lo que yo les mandé es lo que está en el mismo libro. La teoría. ¿Sí? La teoría sigue siendo el mismo capítulo del libro que estamos trabajando. Ahí se los muestro. Yo tengo el libro preparado acá. ¿Ven el libro? Sí. Bien. Sí, pero yo me digo que tengo el libro, no tengo el libro que vos pediste, tengo el otro de Física y Química 2. Tiene que estar leyendo de los gases. Después lo busco, ¿está en el PDF que vos mandaste? En el PDF que yo mandé está a partir de la página 44. ¿Ven? Acá. ¿Lo están viendo? Sí. Bien. Sí, profe. Están todos los libros de físico-química de segundo, no importa qué libro sea. Igual lo que les tienen que sacar del libro son precisamente estas fórmulas que les estoy pidiendo ahora. Que te las estoy explicando ahora. ¿Ven? Acá está. La ley de Boyle-Mariotte. Yo estoy acá con las leyes de Charles y Gay-Lussac. ¿Sí? Ven que después vienen las leyes de Charles y Gay-Lussac, que tienen dos leyes, ¿sí? Porque ellos pensaron qué pasaba con la presión constante y qué pasaba con el volumen constante. Y está en cualquier libro de físico-química de segundo, lo buscas en el índice, ¿sí? Busca gases, leyes de los gases en el índice y lo vas a encontrar. Pero igual, bueno, no hace falta tanto, porque en realidad lo que yo voy a explicar ahora son estas fórmulas de los gases y vamos a empezar a hacer algunos ejercicios,
¿sí? Algunos problemas. Y la clase que viene vamos a seguir haciendo problemas. La idea es que hagamos la mayoría de los problemas antes de que entreguen el trabajo, ¿sí? Pueden entregar después de que termine la clase de la clase siguiente, de la clase de la semana siguiente. Estamos atrasados. Yo cuando publiqué las tareas venía con un ritmo de clases y capaz que como hicimos una, nos atrasemos un poquito. Igual ya recuperamos lo que teníamos que recuperar, que era lo de los pasos que hicimos hace un rato. Bien, entonces, ley de Paul-Mariotte lo que dice es que a temperatura constante, en un gas cualquiera, si está en un estado inicial, siempre se mantiene constante, ¿sí? Da un valor fijo cuando multiplico su presión y su volumen, ¿sí? Por eso puedo ir modificando, si modifico la presión o el volumen, se va a modificar también la presión y el volumen final, pero siempre es la multiplicación del mismo valor, ¿se entendió? Sí. Bien, vamos a pasar a las leyes de Charles y Gay-Lussac, ¿sí? Bien, hay dos leyes de Charles y Gay-Lussac, ¿sí? La primera ley es la que analiza qué pasa cuando dejo constante a la presión, ¿sí? Entonces, lo que ellos se vieron es que a presión constante, la relación entre el volumen y la temperatura me da un valor, ¿sí? Y ese valor, este valor, no cambia por más que yo cambie el valor de la temperatura o del volumen. Entonces, para un gas cualquiera, a presión constante, siempre estamos hablando de gases encerrados en algún lado, por lo tanto la masa también es constante, se verifica o se cumple que si modifico uno de estos dos, se van a modificar en el estado final el volumen y la temperatura, pero la relación siempre va a ser lo mismo, va a dar el mismo número. Y la segunda ley, lo que dejan constante ahora es el volumen. Y de nuevo descubren que la presión sobre la temperatura me va a dar un valor fijo. Es decir, si modifico la presión o la temperatura en mi estado inicial, mi estado final va a cambiar la presión y va a cambiar la temperatura, pero la relación entre esos valores siempre va a ser el mismo. Entonces, tenemos las dos leyes de Charles y Gay-Lussac, con presión constante, con volumen constante. Habíamos visto la de Paul-Mariotte. Sí. Sí. Esta era la de Paul-Mariotte. Y la ecuación general de los gases que habíamos empezado. Estas son las 4 leyes que vamos a trabajar de los gases. Quiero que se fijen en la general, ¿sí?
Fíjense en algo. ¿No se parece a las otras leyes? Sí. Bien. Ahora voy a tachar y borrar hasta que la profe se canse. Vamos a ver. Vamos a esta que vimos antes, a la que decía temperatura constante. ¿Sí? Si la temperatura es constante, yo voy a escribir acá, ¿sí? Vamos a analizar acá, con la temperatura constante. Entonces, P1, B1. Si la temperatura es constante, le voy a poner T, no le voy a poner B2, T. Si yo quiero pasar esta T al otro lado, ¿cómo pasa? Si está dividiendo, ¿cómo pasa? ¿Multiplicando? Multiplicando. Entonces voy a tener T, P1, B1 sobre T es igual P2, ya tenemos 2, sonidos pedos así. Y esto como es igual, lo puedo simplificar. ¿Qué me quedó acá? Presión y volumen. ¿Y quién es? Yo, Saya. No, ya sé. ¿Y a qué no se parece a esta, a la ley de Boyle y Mariot? Sí, profe. Sí, ¿Se entiende? se parece. Se parece, Sí. es la misma. De ahí quedó. Y si yo hubiera, voy a borrar, así tengo espacio, ¿sí? De nuevo, voy a poner. Si ahora yo quiero dejar mi presión constante, o sea, P por B1 sobre T1 es igual a P por B2 sobre T2. De nuevo, esta presión la quiero pasar al otro lado, pero ahora está multiplicando. ¿Cómo pasa? Dividiendo. Muy bien. P por B1 sobre P por B1 es igual a B2 sobre T2. Simplifico porque son iguales y me queda ¿sí? La primera ley de Charles y Gay-Lussac. Y si yo dejo ahora el volumen constante, pongo P1 por volumen sobre temperatura 1, presión 2, volumen sobre temperatura 2. De nuevo, este volumen lo paso para acá, dividiendo. Y simplifico. Y lo que me queda es la segunda ley de Charles y Gay-Lussac. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Ustedes, en el caso de que quieran aprenderse una fórmula de memoria, la que se tienen que aprender es la de los gases generales y anular el término que sea constante. ¿Se entiende? Si es constante, por ejemplo, la temperatura, tacho las temperaturas y me quedo con la parte de arriba. ¿Se entendió? Sí. Bien. Sí. O sea, de esas 4 fórmulas, en realidad es una. Y hay que pensar un poquito cómo modifico esa fórmula general para que me queden de las otras formas. Vamos a borrar. Recuerden que yo no metí mal un dedo, tengo todo grabado.
exportar una imagen. Salí, abuela, está saliendo. A ver. Acá. ¿No me deja ampliarlo? Acá. Ahí tenemos. Bien, ahí les traje el ejemplo del libro. Sí, porque para hacer los problemitas que tenemos ahí tenemos tiempo. Dice, se carga a las 12 horas de un día de verano cierta masa de gas natural en un tanque de 10 litros de capacidad. ¿Sí? Siendo la temperatura ambiente de 30 grados centígrados. Vamos a ver acá qué nos sirve. ¿Nos sirve la hora? ¿Es importante la hora? Recuerden que estamos trabajando con gases. 1, P1, P2, presión 2, volumen 2, temperatura 2. Entonces, de este problema, ¿me sirve? ¿Es un dato útil esta hora? No. No, exacto. Lo que a mí me sirve es que dice que yo tengo un tanque de 10 litros, ¿sí? El volumen del tanque es 10 litros. ¿Qué es este que está acá? Pregunto. Cuando pasa el tiempo, ¿el volumen de ese tanque va a cambiar? No, profe. No, porque es el mismo recipiente, no lo achiqué, no lo achaté, no le saqué la tapa, ¿sí? Entonces, estos 10 litros es el volumen, pero no varía, así que es constante. El volumen ya de esta ecuación general de los gases la puedo eliminar porque no cambia, ¿sí? Sigamos leyendo. Siendo la temperatura ambiente 30 grados. Entonces me dice que la temperatura 1, o sea, de cuando llenó el tanque, es 30 grados centígrados. Y la presión, cuando llenó el tanque, es 150 atmósferas. Y después dice, ¿qué presión ejercerá el gas? Yo quiero saber cuál va a ser la presión 2. 20 horas, a las 20 horas, o sea, más tarde, lo que me interesa es cuando la temperatura sea 20 grados centígrados. Es fácil. Ya de la fórmula general saqué lo que era constante, o sea que a mí me va a quedar esta fórmula. ¿Sí? Acá les aclara que tienen que usar la ley de Charles, la segunda ley de Charles y Gloria-Sachs, pero nosotros, en definitiva, sabemos que lo que tenemos que sacarle es el volumen. Y tengo que ir reemplazando, donde dice presión, voy a poner mis 150 atmósferas,
Donde dice presión 2 voy a poner X. Y donde dice temperatura, ¿qué voy a poner? Temperatura 1, ¿qué voy a poner? ¿Voy a poner 30 grados centígrados? No. Sí. 30 grados centígrados. ¿Qué había dicho? El que dijo no está bien. Porque, ¿qué pasaba con los grados centígrados? ¿Cómo tenía que poner la temperatura cuando estoy trabajando con gases? ¿En grados centígrados o en grados Kelvin? Centígrados. En Kelvin. O sea que yo le tengo que sumar 273 y me va a dar, en este caso, 303. 303. Y acá más 273 me va a dar, en este caso, 293. Entonces, voy a poner en el 1 303 y la temperatura 2 293. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, ahora voy a despejar. Este numerito que está acá, dividiendo, ¿cómo pasa? Multiplicando. Multiplicando. Entonces me va a quedar 150 atmósferas por 293 grados Kelvin dividido 303 grados Kelvin. Como tengo Kelvin y Kelvin, simplifico. Bueno, y hago la cuenta con la calculadora. Yo ya la hice y da 145. ¿Puede ser? Si alguien tiene la calculadora, lo revisa. La tengo, profe. Revisen la cuenta que la profe se puede equivocar. Es humano y comete errores. Profe, ¿Sí? que está 43.950. Ojo con la calculadora con el punto, chicos. Fíjense en las calculadoras. Vieron que ustedes tienen, cuando ponen coma, ¿qué simbolito aparece? ¿Un punto o una coma? Un punto. Entonces, en las calculadoras, como vienen del exterior y usan el lenguaje inglés, en inglés, en Estados Unidos, en Inglaterra, usan el punto que usamos nosotros para la unidad de 1000, ellos lo usan para los decimales. Y la coma que nosotros usamos para decimales, ellos lo usan para unidad de 1000. Entonces, cuando usan calculadora, tienen que fijarse qué tienen en la calculadora. Si tienen, para cuando ustedes ponen una coma, un decimal, si figura un punto o una coma. Si figura un punto, cada vez que tengan en el resultado un punto, eso quiere decir que lo traducen como nuestra coma decimal. ¿Se entendió? Entonces, seguramente les habrá dado 145.0 y algo. Y seguía. Ese punto es nuestra coma decimal. Bien, vamos al ejemplo 2. Se toma su tiempo mi computadora en tomar las órdenes.
esperar que reaccione. Ahí Sí está. que voy a tener. Bien, vamos a anotar de nuevo acá la fórmula general de los gases, ¿sí? Anotar. Presión 1, volumen 1, sobre temperatura 1 es igual a presión 2, volumen 2, temperatura 2. Vamos a ver qué dice este problema. Un globo aerostático para estudios meteorológicos lleno de gas helio parte de la superficie con un volumen de 50 litros. Creo que la profe lo va a mandar por Glasgow. Pero está todo lo que está haciendo la profesora, si no yo no sé hacer eso. Lo grabo y lo publico, no se preocupe. Bien, vamos a pensar algo. ¿Alguna vez, y se los dejo, si alguno quiere como actividad, si no después les subo un videito. ¿Vieron inflaron globos de cumpleaños, los globos comunes? Sí. ¿Sí? ¿Qué pasa con el globo? Ustedes hicieron una fiesta de cumpleaños, inflaron unos globos, hay mucho calor. ¿Y qué pasa con los globos cuando empieza a haber levanta mucho la temperatura y ustedes lo vienen inflado al tope? Explotan. Explotan. Bien. Por tantos grados que hay en... Exactamente. Wow. Lo que pasa es que al haber más temperatura, al aumentar la temperatura, aumenta la velocidad de las partículas del gas encerrado en el globo. Y esas partículas siempre están empujando o golpeando los bordes del recipiente que lo contiene, que en este caso es el globo. Y como el globo es un material flexible, se va a expander, se va a modificar su volumen. Y va a llegar a un punto que cuando explote es porque el material no resistió tanta presión, ¿sí? A diferencia con el tanque de gas que vimos, del gas envasado, que el material es rígido y aguanta el cambio de presión, o sea, puedo tener una presión constante, en el globo, el cambio de temperatura va a afectar mi volumen. ¿Se entiende? Después les voy a pasar, les voy a buscar un videíto y les voy a subir de experimentos de este tipo para que vean cómo se modifica el volumen, ¿sí? Con la temperatura. Ahora, aparte del video, les voy a subir un par más. Bien, entonces, yo tengo un volumen inicial, que es cuando yo llené el globito. Y dice que cuando lo llené con estos 50 litros, mi presión era 1 atmósfera. Y la temperatura era 15 grados centígrados. Y pregunta, ¿qué volumen va a adquirir? ¿Sí? Está preguntando cuál va a ser ese volumen 2 cuando ascienda a una altura en la cual la presión va a ser de 0,5 atmósferas y la temperatura va a ser de 5 grados centígrados. Acá tengo que trabajar con la ecuación general, ¿sí? No hay nada que se mantenga constante. Pero, al igual que en el otro ejercicio, tengo que pasar mis temperaturas a grados Kelvin. Aquí tengo 15 grados más 273. ¿Cuánto me queda? 288. 288.
Y 5 grados más 2,73. 278. 2,78. Bien. Entonces vamos a pasar los valores. Presión 1. Una atmósfera. Volumen 1. 50 litros. Sobre temperatura 1, que dijimos que era 288. Presión 2, 0,5 atmósfera. Volumen 2 es lo que tengo que hallar. ¿Sí? Temperatura 2, 278 grados Kelvin. Bueno, voy a despejar mi volumen, que es lo que yo tengo que hallar. Primero voy a copiar lo que ya tenía de este lado. O sea, una atmósfera, 50 litros, 288 grados. Y ahora vamos a ver, estos grados Kelvin, 278, que están dividiendo, ¿cómo pasan al otro lado? Multiplicando. Multiplicando. Y esos 0,5 atmósferas que están de este lado, ¿cómo pasan? Están multiplicando, ¿cómo pasan al otro lado? Dividiendo. Dividiendo. Esto va a ser mi volumen 2. Bueno, y ahora hay que hacer la cuenta, ¿sí? 1 por 50 por 278 me va a dar, acá arriba, 13.900. Atmósferas, me ponen todas las unidades. Litros Kelvin. Y abajo tengo 288 por 0,5. Me va a dar 144 Kelvin y atmósferas. Voy a simplificar las unidades que están repetidas, ¿sí? Kelvin con Kelvin, atmósfera con atmósfera. Bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? 13.900 dividido 144. Y eso me queda 96,5277. Bueno, tomemos dos decimales. La unidad que me quedó es litros, que está bien porque estoy calculando el volumen.